Bueno, están presentes también los alumnos de periodismo y locución de Casa Paraguaya, que esta noche también querían estar presentes junto al doctor César Orué Paredes, que en algún momento también se van a acercar aquí adelante para rendirle como dije antes, merecido homenaje que le estamos brindando en nombre de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní, acá en su casa, que es la casa de todos los paraguayos, la Casa Paraguaya de Buenos Aires. Bueno, y esta noche tenemos al doctor César Orué Paredes como el homenaje. Y yo también quiero recordar a una persona muy especial que hace 2 semanas atrás se ha ido a la eternidad y que en el año 2009 recibió también una placa de reconocimiento de Guaraní, Asociación Cultural Paraguaya. Me refiero al maestro Amadeo Monjes, a quien les pido un gran aplauso. César Orué Paredes, por su invalorable aporte a la cultura paraguaya. Buenos Aires, 27 de agosto del 2011, Guaraní A, Asociación Cultural Paraguaya. Bueno, nos acompañan esta noche también en esta entrega de este reconocimiento las chicas del Ballet Ubera, que hace 10 años se dedican también a difundir la danza del Paraguay. Ahora sí le damos el micrófono al doctor César Orué Paredes. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a la Casa Paraguaya. Señor Presidente, don Isidro Méndez Chávez, señores miembros del Consejo, distinguidos miembros de la Asociación Guaraní A, en la presidencia del señor Miranda y Consejo Directivo presente, y el alma mater de Guaraní A, la señora tan querida, la señora Chela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por premiar la trayectoria de una persona que solamente ha puesto su vocación de servicio a la docencia y a la difusión de la cultura de su país, constituyéndose así quizás un mensajero del arte para llegar a distintas latitudes y formar a generaciones de alumnos en el área, yo digo, de la comunicación social, de las universidades, de los cursos terciarios, de esta Casa Paraguaya que nos alberga hace tantos años, de la cual soy partícipe. Queridos amigos, el estudio, el cultivo de las artes y de las ciencias ha fortalecido mi espíritu y eso me lleva a seguir adelante. Ese sentimiento tan profundo tengo de gratitud para todos y cada uno de ustedes y quiero compartir este homenaje con una persona que es mi compañera de vida, mi esposa, mi amada esposa Lina, aquí presente. También tengo a mis hijos acá, por favor. Pucazú y Yerutí, por favor, que se acerquen acá. Pucazú y Yerutí. Y mis nietos, sí, Facundo y también Milena y Lucía. Queridos amigos, en esta noche de gratitud debo ser sincero, agradecer de corazón a tanta gente linda que nos acompaña, personalidades. Quiero citar, y con el aplauso de ustedes, recibirle a la señora, la hija de Concepción Leches de Chávez, presidenta de la Comisión Internacional Femenina en Washington, que nos está acompañando aquí con el doctor Avente. Por favor, señora, su saludo. Es una gloria de la educación paraguaya, doña Concepción Leches de Chávez. ¿Quién nos leyó Caminito, Cumbre y tantas obras
de la autoría de esa insigne mujer, educadora paraguaya. Yo también quiero agradecer a un amigo del alma, especialmente a un señor a quien respeto y venero, de todo corazón por hacer ese sacrificio y de acompañarme en esta noche de homenaje. Me refiero al doctor Avente. Gracias, doctor. Gracias. A la señora viuda del poeta Elvio Romero, gran amigo. Señora, por favor. Al amigo del alma, el hombre que escribió la biografía de José Asunción Flores, Armando Almada Roche. Al hijo de un recordado amigo y gran músico del Paraguay, está acá acompañándonos el hijo del maestro Lara Vareiro. Gracias. A una amiga respetada y muy querida en la memoria de su padre, un gran hombre, el mago de las 36 cuerdas del arpa, hijo directo de Cuyo, paraguayo de corazón, Ángela, hija de Félix Pérez Cardoso. A la querida amiga, gran poeta ella, y creo que se encuentra otras amigas, la poeta de una dulzura y un candor extraordinario, la señora Silvana Oviedo. Queridos amigos, al señor Cónsul General de la República del Paraguay, don Anastasio Medina. Muchas gracias, señor Cónsul. A todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, con el nacimiento de José Asunción Flores, fue el despertar de la aurora musical del Paraguay, el creador de la guarania. José Asunción Flores, el gran maestro a quien tuvimos el honor, el privilegio de conversar, de dialogar y de grabar su voz, está ya desde luego, desde hace años, en la inmortalidad. Y esa majestad, de esa gloria de la creación musical se eterniza todos y cada uno de los días del año y de los siglos que vendrán, no solamente en el Paraguay, sino en todas partes del mundo. Queridos amigos, yo sé que el espíritu del maestro José Asunción Flores está aquí con nosotros esta noche. Un aplauso para él. Queridos amigos, discúlpeme que abuse de estos tiempos, apenas un minuto, señor, porque acá hay un niño que quiere decir dos palabritas. Por favor, ¿cómo te llamas? Facundo Gurrieri Orue, es mi nieto. Muchas gracias. Mi abuelo es un gran maestro que les enseñó mucho. Quiero que le den las gracias con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Fuerte los aplausos.